Vamos a hablar de los huesos de la pierna o lo que es lo mismo la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son dos huesos largos. En el caso de la tibia está situado en la zona medial de la pierna y en el caso del peroné está situado en la zona lateral de la pierna. Por eso, si dibujamos aquí los dos huesos, podemos observar que esto sería la zona lateral y esto sería la zona medial. Son dos huesos largos, por lo tanto van a tener una diáfisis o cuerpo y dos extremidades o extremos, la epífisis superior y la epífisis inferior. Comenzamos con la epífisis superior de la tibia. La epífisis superior de la tibia presenta la meseta tibial y en esa meseta tibial podemos observar dos cavidades glenoideas para articularse con los cóndilos del fémur. Esto sería una cavidad glenoidea lateral y esto la cavidad glenoidea medial. En el medio presenta unos tubérculos que reciben el nombre de tubérculos intercondilios y reciben ese nombre porque esta estructura ósea se denomina el cóndilo lateral y esta estructura ósea de la tibia se denomina el cóndilo medial. Además de estos detalles anatómicos, presenta un pequeño tubérculo que recibe el nombre de tubérculo de Gergi. En la parte más inferior y lateral del tubérculo existe una pequeña línea que recibe el nombre de línea oblicua. Y en la parte anterior, justo cerca de la diáfisis, la tibia presenta una gran tuberosidad que recibe el nombre de tuberosidad tibial. Con respecto a la diáfisis, tenemos que decir que la diáfisis, si nosotros hiciéramos un corte transversal por los dos huesos, en el caso de la tibia observaríamos que presenta tres caras la diáfisis o cuerpo. Una cara posterior, una cara medial y otra cara lateral que da hacia el peroné. En la cara posterior, en el cuerpo, observaríamos el orificio nutricio y justo por encima del orificio nutricio observaríamos una línea que se denomina la línea del sóleo. Entre la cara lateral y medial, la tibia presenta una cresta que recibe el nombre de cresta tibial o cresta de la tibia. Con respecto a la extremidad inferior, decir que la extremidad inferior presenta una prominencia que recibe el nombre de maleolo medial o maleolo medial y que tiene dos superficies articulares, una para articularse con el peroné y otra superficie inferior que se va a articular con los huesos del tarso, en particular con el astrágalo. En el caso del peroné, que también es un hueso largo, tenemos en la extremidad superior, tenemos en primer lugar el vértice o la apófisis estiloides del peroné, la cabeza del peroné y el cuello del peroné. En el cuerpo del hueso, si nosotros hacemos el mismo corte que hicimos en la tibia, observaríamos que también presenta tres caras. Una cara posterior, una cara externa o lateral y una cara interna o medial. Entre la cara externa y la cara interna, en la diáfisis del hueso, hay un borde que es el borde anterior. Pero justo en la cara interna, justo cerquita de este borde, al lado de ese borde, va a discurrir otro borde que recibe el nombre de borde interóseo. Y este borde interóseo, o entre este borde interóseo y el borde anterior, se forma un canal cóncavo que va a originar un canal alargado que va a originar un espacio en forma de canoa. En la extremidad inferior podemos distinguir varias caras. En la extremidad inferior del peroné
vamos a distinguir, en primer lugar, una cara anteroexterna, que es subcutánea, que es palpable, una cara posteroexterna que sirve para el paso de tendones y una cara interna. Y esta cara interna, a su vez, que va a ser esta cara de aquí, va a tener dos superficies. Una superficie para articularse con la tibia y por otro lado otra superficie para articularse con los huesos del tarso y en particular con el astrágalo. Por otro lado, decir, y ya para terminar, en esta extremidad inferior, esta zona más lateral e inferior va a formar una prominencia similar al maleolo medial que recibe el nombre de maleolo lateral. Esto sería una estructura muy básica de los huesos de la pierna. Muchas gracias.